Buenas tardes, mi nombre es Litzy Paola Zamora Izquierdo y voy a explicar mi cuadro comparativo acerca del origen del idioma inglés y el idioma español. Empezando con el idioma inglés se dice que es una lengua franca, ya que se usa para la comunicación, finanzas y la tecnología, haciendo que de este el idioma oficial para todo el mundo. El idioma inglés comparte raíces con el alemán, el noruego, el lituano, el francés, el español, el griego, el ruso y el polaco. Primero nace de vocablos romanos y celtos, después pasa a agregar vocablos de los tres grupos que acaban de llegar, que eran los anglos, los sajonas y los lutos. De ahí llegaron el Imperio Romano, que dejó vocablos de latín y de los escandinavos. Realmente el inglés nació de vocablos anglos y sajonas, ya que estos fueron los que dejaron más vocablos. Del latín dejaron vocablos como cheese. De los vikingos, o sea los germánicos, dejaron vocablos como sky. De los celtas, lugares y apellidos como el apellido Ken. Y franceses, hubo mucha influencia, ya que cuando los franceses conquistaron, mayormente los que trabajaban con ellos hablaban inglés, entonces ellos empezaron a adoptar muchos vocablos. En estos fueron bacon, beef. Fue hasta Enrique VI que hizo el inglés como el idioma oficial. Después hubo una persona que influenció mucho, que fue William Shakespeare, que creó más de 1500 vocablos. Y Jacob Graham en 1922 fue quien explicó la relación y cómo la mutación de ciertas palabras cambiaron en diferentes idiomas al ser de la misma. En el siglo XVIII, debido a el gran incremento y a la rápida expansión, tuvieron que agregar muchos más vocablos como electricity. Fue hasta el siglo XVI que se empezó a expandir el inglés en el mundo. Y de ahí iban naciendo varias versiones de este mismo. Por decir, en Jamaica y en Kenia el inglés se hizo como el idioma oficial, aún teniendo el idioma de sus orígenes. Y pues por la expansión se fueron creando nuevas variaciones. Una es el Spanglish, que es la relación del inglés y el español, y el Singlish. El idioma inglés es muy rico en vocablos y se va renovando constantemente. Y lo que hace el idioma inglés que sea muy importante y que varias personas lo hayan aprendido es su flexibilidad, ya que no existen acentos como en otros idiomas como el francés y el español, y no tienen un género gramatical. Por decir, de sirve para el, la, los, de, los, las. Y los adjetivos no cambian. Por si nice, al ser de género ella, no cambia, sigue siendo nice. Actualmente se dice que el inglés tiene 750,000 vocablos y un total de 1.500 millones de hablantes, que su mayoría son personas que lo están aprendiendo, no es porque sea su idioma materno. Ahora vamos a hablar de la parte del español. Como tal no se sabe un origen del español, pero se cree que fue por la expansión de las tribus en ciertos lugares de América, que se decía que, bueno, se dice que se puede creer que el español se creó porque las tribus se iban expandiendo y estas iban agregando vocablos agregando o creando vocablos dependiendo de la región. El español es una lengua romance junto con el inglés, junto con el italiano, el francés y el portugués, y es el segundo lugar por número de hablantes. Se dice que el español compartía vocablos con el celta, celtíberos, los iberos, los tartesios, los fenicios y los griegos, que estos fueron una gran influencia de vocablos al idioma castellano. Fue hasta el Imperio Romano quien invadió e impusieron la lengua del latín, donde el latín dejó más de 1000 vocablos. De ahí llegaron los árabes, quienes dejaron su idioma mozárabe.
y este fue también gran influencia porque dejó más de 1500 vocablos. Fue hasta Alfonso X quien estandarizó el castellano medieval, que era el español áudico. Y los reyes católicos fueron quienes, después fueron los reyes católicos quienes expulsaron a los árabes e hicieron el castellano el idioma oficial. Cuando el idioma español llegó a América, se mezcló con las lenguas de sustrato que ya había aquí, que era el náhuatl, el maya, el quechua y el taíno. Del náhuatl dejaron palabras como tamal, del maya palabras como huracán, del quechua papa y del taíno hamaca. En resumen, el inglés y el español comparten raíces, que es el latín, y se prestan muchísimos vocablos. Un cordial saludo, mi nombre es Roberto Carlos Arias López y comentaré acerca del español y la globalización lingüística de acuerdo a mi cuadro comparativo relacionado a dos idiomas en importancia, que es el inglés y el español. Bueno, de acuerdo a mi cuadro comparativo, tenemos en palabras adoptadas que el inglés, de acuerdo al inglés, 35 a 39 millones de hispanos radican en Estados Unidos, y esto es muy notorio en la parte sur de aquel país. Bueno, tenemos que ha surgido un empobrecimiento del lenguaje que implica el Spanglish. Bueno, esto ocurre porque no se consolida ninguno de los dos idiomas, tanto el inglés como el español, y esto provoca que surjan errores gramaticales en ambos idiomas. De la parte en español, bueno, tenemos que 4000 palabras provienen del árabe y bueno, y de otras culturas antepasadas. Y tenemos que 83.500 términos de base, sin contar prefijos ni derivados. Bueno, esto nos hace notar que el español está muy bien consolidado. Bueno, de la parte de aportaciones tenemos el monolingüismo científico inglés dentro de la medicina. Igual en otros aspectos, pero es muy notorio en ese ámbito. Bueno, de acuerdo a que los doctores médicos han comentado que el inglés ha modificado su lengua materna. Y bueno, tenemos que el voto español es un valor en alza. Esto debido a que políticos estadounidenses consideran que la población hispana que radica en Estados Unidos, de acuerdo a que es un número considerable, podría servirles. Bueno, y también en algunos políticos que han decidido estudiar el español para obtener votos y la aprobación de ciertas personas. Del lado de español tenemos que la población latina es un mercado importante, y es ciertamente que en Estados Unidos se encuentran como carteles y anuncios en español que en inglés, y esto a que, de acuerdo a los millones de hispanos en Estados Unidos, provoca un gran comercio en Estados Unidos. Entonces la economía de Estados Unidos igual implica a los hispanos. Y por último tenemos que la cultura hispanoamericana despierta el interés por aprender la lengua española, y bueno, esto debido a que el español ha influenciado tanto en la música, la gastronomía y ciertos aspectos que han despertado el interés
tanto de los extranjeros, para aprender el español como segunda lengua. Y bueno, a manera de conclusión, bueno, el español es lengua oficial de 23 países y abarca el 9% de la superficie terrestre. Esto, bueno, lo comento porque debido a la creencia de que el español está siendo amenazado por el inglés. Y con esta cifra podemos notar que no es cierto. El español irá avanzando más y más, a diferencia del inglés. Y bueno, el español es la segunda lengua en importancia y la población hispánica aumenta. Y bueno, esto ha sido todo. A continuación, los dejo con mi compañero Rodolfo Maza Murillo. Hola, bueno, como mis compañeros ya han dicho, bueno, Roberto y Litsi han hablado de las aportaciones que han tenido estos idiomas, de las palabras que han adoptado y de el origen de cada uno de estos. Ahora yo les voy a hablar, bueno, le voy a hablar acerca de qué es una lengua franca y cuál es el futuro de cada uno de estos idiomas. Bueno, y vamos a hacer un contraste entre el inglés y el español, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿qué es una lengua franca? Para empezar, bueno, el inglés es una lengua franca porque es el idioma líder en el mundo y, bueno, no solamente en el ámbito social, también en el ámbito político, en el ámbito económico sobre todo y en el ámbito científico. De igual manera es el idioma que usamos o que muchas personas usan en la vida diaria. No para comunicarse, tal vez no es que estas personas hablen entre sí inglés, pero sí para otro tipo de actividades, los cuales pues pueden ser importantes. De igual manera el internet es muy importante porque aproximadamente más del 50% de los artículos que se publican en internet diariamente son publicados en este idioma, el cual deja atrás a otros idiomas como son el español, el alemán, el ruso, italiano, francés. Y bueno, el idioma que maneja el poder es el inglés, ¿no? Siempre se ha dicho que si quieres tener un buen trabajo tienes que aprender inglés y que el inglés te abre la oportunidad, ¿no?, de conseguir un buen empleo. Y esto se ha dicho porque se ha visto la incrementación, ¿no?, de buenos empleos, que si tú sabes hablar el inglés, ya puedes hablar con el 80% de la población mundial porque es el idioma del mundo. Esto quiere decir que es una lengua franca. Ahora, un contraste con el español no es una lengua franca en este momento, pero puede llegar a serlo porque diariamente ahora se ha ido incrementando el número de artículos, por ejemplo, que han sido publicados en internet, al igual que otros idiomas. Y bueno, el Instituto de Cervantes, que es el que promociona el idioma inglés, y no solamente el idioma, sino su cultura también, ha hecho estudios y ha dicho que para el 2030 el 7% de la población mundial hablará este idioma, el español, y para el 2050 aproximadamente Estados Unidos puede ser una de las primeras naciones en hablar el español. Esto es a un futuro. Hoy en día el español está creciendo, pero pues en este momento la lengua franca es el inglés. Ahora, el futuro de cada uno. Ya he mencionado un poquito acerca de esto. Bueno, si seguimos con esto de que el inglés ha sido como que el idioma con mayor concentración de personas, bueno, pueden surgir cambios en el idioma. De hecho, en el video de Will English Always Be the Global Language, este lingüista nos explica de una manera muy chistosa cómo hay cambios en el idioma, cómo hay cambios también en la gramática, por ejemplo. Él nos comenta de el inglés de la India, ¿no? Que cuando el inglés británico o americano dice I know, el inglés de la India dice I knowing o I remembering. Entonces, estas adaptaciones que ha hecho el país, y no solamente la India, por ejemplo, sino países alrededor de él, es porque pues es la manera en que se comunican, ¿no? Entonces, si el inglés sigue actuando de esta manera, pueden haber cambios en el idioma y en la gramática, ¿no? Bueno, como decía este investigador Albrow, que mantiene la teoría de una sola cultura,
bueno, él nos dice que pues en un futuro puede haber una sola cultura y que solamente el inglés va a existir. Si imaginamos ese escenario, ¿no? Ese escenario en donde nada más se habla inglés, ¿qué significa? Que van a desaparecer muchos idiomas, muchas lenguas, muchos dialectos igual, como ha sido aquí en México. Cuando la colonización, por ejemplo, adaptamos el español y perdimos nuestros dialectos, el maya, el otomí, el olmeca, y todos estos dialectos no fueron desapareciendo de alguna manera porque nos conquistaron. Entonces, si nos imaginamos ese escenario en donde todo el mundo habla inglés, va a desaparecer los idiomas, la cultura del país se va a perder y va a repercutir, ¿no?, en la cultura de cada país, que es lo que vemos. Y bueno, como decía, la adaptación del idioma con cambios, ¿no? Que de igual manera, aquí en México hemos adaptado palabras del inglés al español. Por ejemplo, la palabra troca, que es como camioneta, ¿no? Aquí en México, en inglés es truck. Entonces, hemos adaptado esa palabra a troca, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurre también ahorita la palabra chance. Puede ser una palabra que hemos apropiado nosotros y la hemos como que transformado al español, ¿no? Bueno, los mexicanos, que en inglés puede ser chance, give me a chance, dame una oportunidad, ¿no? Dame chance, podría ser como que igual una palabra que hemos adaptado. Y pues evidentemente el idioma está surgiendo, está sintiendo cambios, ¿no? En cuanto a su gramática, puede ser igual en su forma de estructura, bueno. Ahora, bueno, un contraste con el español, ya lo he mencionado, pero pues lo volveré a decir, que si en un futuro el español sigue, bueno, si el español ahorita sigue dando buenos frutos y bueno, se sigue como que fomentando en un futuro, como lo decía, el 7% de la población va a hablar español y probablemente Estados Unidos pueda ser una de las primeras naciones en hablar español. Y bueno, ahorita voy a hablar del Spanglish, que bueno, este Spanglish es la combinación entre el inglés y el español, el cual surgió en la migración de los cubanos, puertorriqueños, también mexicanos en 1960 a Florida, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el Spanglish? Es pues por la interacción, ¿no? La interacción entre el inglés y el español. Y, por ejemplo, los cubanos, puertorriqueños y mexicanos de alguna manera querían comunicarse y pues lo hacían en su idioma. Entonces, bueno, se sabe que si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, adquieres el idioma de una forma natural porque pues estás escuchando, estás hablando o de alguna manera te quieres comunicar. Entonces esto fue lo que pasó con el Spanglish, que ahora es utilizado por muchos jóvenes en internet, incluso, bueno, a veces hasta yo lo uso, ¿no? Pero pues esto es como que si en un futuro el Spanglish sigue dando estos frutos, pues igual podría ser hasta como una parte de la identidad, ¿no? No, pues yo me comunico con esto, yo hablo Spanglish, pues quién dice, a lo mejor puede ser como otro nuevo idioma en donde se combinen dos, que prácticamente eso pasó, se combinaron dos culturas. Y pues bueno, mis conclusiones, bueno, lo que yo pienso hasta ahora es que, bueno, el inglés siempre va a seguir siendo el idioma líder, ¿no? Sobre todo porque las naciones poderosas son los que pues hablan este idioma, ¿no? Como lengua materna. Entonces, y bueno, no sé, si ya el inglés está como que sentado como, bueno, está como valorado como el idioma del mundo de los negocios y todo esto, pues no creo que cambie en un futuro, o tal vez, bueno, no sabemos, si ya dicen que el 90% de las lenguas, de los idiomas van a desaparecer antes de que acabe este siglo, pues quién dice que el inglés va a quedar como el idioma del mundo, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo pienso y bueno, espero. Bye.